Bienvenidos a este su video llamado Museo de la Barbería, un corte por el pasado, presentado por quien les habla, Jason Alexander Quintero. Empezaremos por la época prehistórica que comprende entre los años 4000 y 3500 a.C., donde el cabello era cortado por los sabios quienes tenían liderazgo dentro de su tribu. También utilizaban el silo, uno de los primeros instrumentos para la fricción de piedras para sacar filo. Ese es el ejemplo del siles. Es una piedra que lo unían a un madero para tener mejor agarre con el madero, y naturalmente la piedra la moldeaban como cuchilla. Se cortaban el cabello como una manera de renovación espiritual. ¿Qué quería decir eso? Que era quitarle la esencia de todo lo malo para volver a nacer como un método de purificación. Si continuamos con el antiguo Egipto, que comprende entre el año 3500 y el año 500 a.C. El largo del cabello nos hablaba de la clase social a la que la persona pertenecía. Los esclavos tenían que ser rapados, la gente de alto nivel usaban el cabello largo y los niños rapados hasta ser adolescentes. Los barberos eran muy respetados y daban servicio único y exclusivamente al faraón. Acá en esta imagen tenemos una estatuilla que fue encontrada en el bajo cementerio de Tebas perteneciente a la dinastía, con el nombre de Barber Merima, que comprende entre el año 1332 y 1279. Pasamos a la antigua Grecia. En la antigua Grecia se da el origen de las barberías como establecimientos públicos o club social donde los caballeros compartían ese espacio para filosofar, hablar e interactuar. Aquí tenemos una imagen representativa de lo que es una barbería en ese tiempo, imágenes de peinados cortes con cabellos ondulados y barbas onduladas, que era lo más común en ese tiempo. Seguimos con el Imperio Romano. En el Imperio Romano los barberos se llamaban bajo el término de tonsores porque usaban tonsores, y aquí nace el arte tonsorial. El barbero realizaba labores de manicure, pedicure, se preocupaban por perfumarse y depilarse con cera de abeja. Encontramos las cuchillas o instrumentos de rapado, que eran naturalmente muchas veces realizadas en acero, y una imagen representativa de estatuilla encontrada en un muro de la antigua Roma. En la Edad Media, pasamos a la Edad Media, donde hay una representación muy importante de esta época. ¿Cuál es esa representación importante? De que los barberos fueron declarados como barberos cirujanos. Dicen, surgen los barberos cirujanos enseñados por los clérigos después de que el Papa hace una prohibición a los clérigos para seguir ejecutando esa cirugía. ¿Qué quiere decir? Que los barberos, aparte de cortar cabello, se dedican también a las sangrías y a la extracción de muelas, de dientes. Una representación de Enrique VIII haciendo a los barberos cirujanos, y representación también de los barberos trabajando las sangrías. Conseguimos con la época del Renacimiento. La época del Renacimiento era una época de renacer intelectual de la cultura, y empezaron a darse estilos nuevos con pelos cortos y barbas tipo piocha. Aquí tenemos un ejemplo de barba tipo piocha. También se dan las fábricas de pelucas y barberías para su producción masiva. ¿Qué dicen? Se empezaron a usar pelucas que eran teñidas con blanco de almidón y cal, ejemplos claros de la época. La época del romanticismo. Podemos entender de que Jorge II en 1745 prohíbe a los barberos ya este tipo de trabajo que son las extracciones o las sangrías, lo que hace que se demerite el oficio naturalmente, y pase los barberos solo a trabajar con las clases bajas. El barbero siguió luchando en su lucha por mejorar el arte hasta luego posicionarse, y en esa misma época logra convencer hasta que lograron profesionalizar el arte. Tenemos una obra representativa que es el Fígaro, el barbero de Sevilla. Ilustraciones animadas del siglo XVIII, barberías, peluquerías. Acá tenemos una imagen encontrada en un maletín de sangría y reposa en el Museo de Marquis, Berlín. Eso es a principios del siglo XIX, donde con ellos realizaban trabajos de sangría. Ahora, dato muy importante, con la barbería daremos significado al cilindro o poste utilizado en todos estos establecimientos, lo cual significa que la parte de la cinta roja representa la sangre,
La cinta azul representa las venas y la cinta blanca representa los vendajes. Se habla de una teoría, porque es una teoría, realmente andan en un estudio de dónde viene realmente el símbolo de la barbería, porque se habla también de que los norteamericanos adoptaron ese símbolo de acuerdo a los colores de la bandera. Pasaremos ahora a la época contemporánea o siglo XXI, en donde naturalmente tenemos aquí imágenes representativas por cada año de los diferentes cortes y diseños que se iban trabajando. Igual acá, como podemos ver, en 1911 un estilo de corte de cabello, y en 1925 como también se trabajaba. A finales de los años 50 y principios de los 60, el estilo de cabello de Elvis Presley también hace furor y es imitado por muchos jóvenes con patillas y pelo levantado hacia arriba en el medio. Aquí lo podemos ver realizado. En 1970 se imponía la moda de cabello largo como una tendencia, explica muy bien, esquivando las ideologías de posguerra, quienes debían tener cortes militares y creándose movimientos hippies. Los personajes famosos, como aquí tenemos algunos, los Virus, Mel Gibson, John Travolta, se me pasa el nombre de este personaje, y son la gran inspiración para esa época. En la época de los 80 ya empiezan a trabajarse ya cortes más diferentes y entra el reconocimiento de los afroamericanos como barberos eficientes, creando nuevos estilos en el manejo de crespos, que es muy común en ellos. Igual también los tribales son muy buenos para trabajar los tribales y diferentes tipos de corte. Para los años 90 se imponían ya nuevas tendencias como los cortes desvanecidos, combinados con los clásicos. Las barberías seguían siendo muy clásicas en ese entonces, por regiones, y eran muy pocas. Pasamos al siglo XXI. En el siglo XXI, la barbería, más que un oficio, era ya considerada una profesión de alto nivel, siendo fundamental en el cuidado estético masculino, las nuevas tendencias en cabello y barba, la tecnología y las nuevas técnicas marcan un antes y un después. Tenemos imágenes representativas. En el siglo XXI pues igual continuamos dando la explicación de que las nuevas tendencias llegan a ser el arte preferido de muchos en su diversidad de estilos, y entre eso están los tribales, que los tenemos aquí, algunos de los tribales trabajados. También tenemos algunos de los cortes. Hay diferentes cortes que ya ahora en día se manejan en todo tipo de barbería, que pueden variar entre el argentino, el francés, todo eso son inspiraciones internacionales. El argentino, francés, también el australiano. Tenemos el corte jersey, tenemos el corte 7, que también es otro corte, y sucesivamente día a día se van creando nuevos estilos. Para esta misma década, para este mismo siglo, porque ya es un nuevo siglo, un nuevo milenio en el que entramos, ya se va adaptando la mujer como con su propio estilo y entra al arte de la barbería. Hay que tener en cuenta que una mujer barbera puede manejar muy bien su arte a tal punto de poder superar hasta un barbero. Continuamos con este tipo de trabajo que últimamente se ha destacado, y son trabajos que son realizados para competencia. No son trabajos comunes en las barberías, solo son trabajos de competencia, pero desarrollados por barberos que desarrollaron el manejo de la máquina, de la cuchilla, para realizar este tipo de trabajos. Y como por último, para esta época, nos damos cuenta que anualmente se van organizando eventos llamados Batalla de Barberos, donde reúnen barberos de diferentes países para competir por un primer puesto, compitiendo en niveles de desvanecido, de tiempo y algunos otros aspectos que tienen en cuenta los jurados. Lógicamente el barbero que el jurado escoja va a llevar un muy buen premio y es catalogado como el mejor barbero. Entonces les tenemos algunos de los elementos de alguna de la maquinaria implementada en el corte de cabello. Máquinas inalámbricas como estas, de muy buena marca. Máquina de cable. Aquí hay un refrescante.
tijeras, otro tipo de máquinas. Cada máquina maneja una revolución diferente. Patillera, inalámbrica y la shaver. Ese es para hacer un rasurado profundo después de un corte de barbera. Tenemos también la capa utilizada y diferentes tipos de penillas. Esa llamada penilla milimétrica, penilla plana, penilla oval profesional para cortes, barberas tipo mariposa. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y espero también poder tener la oportunidad de crearles más historias.